I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, Evaristo Pérez Baris para los amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Yo te diría que rozando la perfección, pero vamos, igual suena un poco pretencioso. Entonces, pero bueno, me encuentro bien. Siempre podría estar mejor, ¿vale? Pero muy bien. Estoy en un momento muy bueno de mi vida, disfrutando mucho de todo lo que me ofrecen y muy bien. Encantado de estar aquí contigo y de ofrecer una charla donde aporte algo más que batallitas al mundo del baloncesto y al mundo de mi visión particular de ver el mundo. ¿Cómo se aterriza eso de rozar la perfección? ¿Cómo lo aplica o cómo te lo cuentas tú en tu diálogo en el día a día? Es una actitud. Es una actitud ante las cosas que te van sucediendo, ante la vida en general, ¿no? Tampoco es una cuestión de ser excesivamente optimista, hay que ser realista, ¿no? Pero yo creo que es siempre una actitud positiva, siempre que se sea realista a la vez, con ese positivismo en cuanto a actitud, ¿no? Yo creo que encadena reacciones positivas. Nunca me ha gustado el negativismo y, sobre todo, nunca he soportado a la gente que se queja. O sea, lo de quejarse por todo, y hoy día yo creo que es una tónica muy común en la sociedad. Que yo también podría quejarme de muchas cosas, porque todos tenemos de qué quejarnos, ¿no? Pero ir por ahí manifestando abiertamente tus quejas, no, es que esto no sé qué tal. Mira, durante muchos años, en el gimnasio de mi instituto, donde impartí la docencia durante mucho tiempo, hubo un cartel en un tablero que teníamos, en una pizarra, que ponía prohibido decir es que, entrecomillados. Porque es lo más, la respuesta más habitual que te encuentras cuando haces cualquier aclaración o le dices cualquier cosa al alumno. Oye, fulanito, esto y tal. No, es que, no, prohibido. Entonces pagaban multa física, hacían unos burpees, eran unas carreritas, lo que fuera, unas push-up, ¿vale? Pero es que no podían decir es que. Debían darte un razonamiento, una argumentación, ¿no? Pero no, ya no. Es que la queja continua que tenemos todos. Entonces, no me gusta quejarme. Como tal, me gusta actuar. Como tal, pues intento ser un tío proactivo y optimista. Por ahí digo, oye, ¿cómo estás? Pues digo, rozando la perfección, porque suele ser la pregunta protocolaria, ¿no? Para, bueno, bien, ahí, vamos tirando, tal. Y con esta respuesta, además, dices, los amigos, pues dices, coño, qué bien. Y los enemigos, que se jodan. Y tú cuando le preguntas qué tal a alguien y te responde con la respuesta que ya tenemos prácticamente predeterminada, le indaga un poquito de... Bueno, depende. Bueno, cuéntame de verdad, ¿no? Depende de la importancia que tenga para mí esa persona, ¿no? Porque muchas veces es educación, ¿no? Es una muestra de educación, el saludo, oye, ¿qué tal? Bien, tal. Esto protocolario, ¿no? Entonces no va más allá. Pero si es alguien muy cercano y con el que tienes confianza, pues ya depende del lenguaje corporal con el que te haya dicho esa respuesta, como para que tú indagues un poco más o no. Porque si te ha dicho, bueno, bien, vamos tirando, y te torce un poco el morro y dices, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Estás bien realmente? Y tratas de indagar. Y luego depende también de la situación, dónde te encuentres, cómo te encuentres, porque igual es, bueno, un saludo que inicia otras cosas. Total. Y que hay veces que incluso la gente pregunta qué tal un poco por obligación, ¿no? Claro. Como buscando que la gente incluso que no profundice, ¿no? Que realmente no me lo respondan de verdad, porque si no, de aquí no escapo. Es que además, muchas veces cuando te encuentras con alguien o te presentas en un sitio y tal, ¿cómo inicias la presentación? O sea, ¿cómo te presentas, no?
Yo muchas veces cuando das una charla o vas a un clinic, yo muchas veces me pregunto cuál es la mejor forma, o sea, cuáles son tus primeras palabras cuando empiezas. Tiene mucho que ver con luego el desarrollo, ¿no? Es que te plantas allí y dices, hola, me llamo fulanito de tal y soy entrenador y os voy a hablar de esto. Eso suena muy, no estás transmitiendo nada, ¿no? Entonces yo muchas veces indago sobre esas primeras palabras que digo en una charla o en un clinic. Entonces, trato de sorprender, ¿no? Entonces, eso sería mucho más natural e impactaría mucho más y recabaría mucho más la atención del que te está escuchando, ¿no? Porque sorprendería. Dice, hombre, no hola, ¿qué tal estáis? Hola, me llamo no sé quién y voy a hablar de esto. Suena muy, muy manoseado. Y si estuviéramos ahora mismo en una charla, Bari, si tú fueras el ponente, ¿cómo buscarías hacer ese primer Mira, una que he utilizado impacto? es llegar sin decir nada más y hola, os voy a contar una historia que va a cambiar vuestra forma de ver el baloncesto. Ya, las antenas, ¿no? ¿Qué va a contar este? Ya está, simplemente. Por ejemplo, y esta es una de las que he utilizado. Otra, contar un chiste. Otra, poner un vídeo muy cortito. Sí. Por ejemplo, uno que he utilizado mucho en charlas y en cursos de entrenadores y demás, que para mí me parece la definición perfecta de lo que es un entrenador, es el poema If de Kipling. Precioso. Efectivamente, lo conoces. Si lo Sí. escuchas desde los oídos y ojos de... Lo ponía además porque no encontraba otra fórmula con un vídeo de motociclismo. Creo que Martínez Aspar o Sito Pons, alguno de estos, muy antiguo, ¿eh? El vídeo, no alcanzaba a ver otro vídeo y mis habilidades en cuanto a cuestiones audiovisuales no son muy allá. Y lo ponía al comenzar las charlas, dura escasamente unos segundos, y al final les decía, ¿habéis escuchado? Esto es un entrenador. Cuando dice aquello de victoria, derrota, dos impostores y que tienes que, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí invito, ya no lo vamos a recitar aquí, ¿no? Pero invito a todos a que lo escuchen. If de Kipling. Y es otra forma en la que introducía. Otra forma, fíjate. Oye, si me enrollo mucho, tú me paras, ¿eh? Porque Hemos venido a eso y yo el primero a escucharte, Baris. O sea Vale. que... Otra. Hay una escena de Big Bang Theory, también te sonará. Sí. Vale. Donde juegan uno contra uno, protagonista, ¿cómo se llama ahora? Sheldon Cooper contra Kripke. Tienen una disputa y se juegan un uno contra uno a baloncesto. También es una cuestión de que invito a que la gente lo vea, pero es que es digno de ver. Entonces yo pongo esas imágenes que son 30 segundos para iniciar una charla, digo, vale, ¿habéis visto esto? Pues vamos a ver si lo mejoramos. Total. Bueno, una forma humorística de comenzar también, porque la verdad es que es tremendo. Recogiendo el poema de Kipling, Baris, a mí me encanta la parte de cómo te relacionas con esos dos impostores, ¿no? Que él menciona como victoria y derrota. ¿Cómo, yéndonos un poco más a tu historia, cómo lo has hecho tú? ¿Cómo te has vinculado? ¿Cómo has navegado entre esos mares de la victoria y derrota, como esos jueces injustos, en palabras de Kipling, a los que hay que siempre darle el espacio que merecen, nunca otorgarles todo el pastel? Pues mira, a lo largo de los años yo creo que esa visión va cambiando mucho, como otras muchas cosas, ¿no? A lo largo de los años ya son muchos. Te decía antes, ¿no? Que esto es como los sistemas operativos. Suelo decir yo también a la gente por ahí, ¿no? Sistemas operativos, el Windows 10, luego se queda antiguo, viene el Windows 11, el 13. A veces dices, coño, es que el 11 era mejor que el 13. Pues sí, es verdad, ¿no? Pero yo intento que con cada año que cumplo, pues renovar o actualizar mi sistema operativo. Entonces ahora tengo la versión Baris 6.6, ¿vale? Entonces, la forma de tratar, como dices tú, a victoria-derrota ha ido evolucionando mucho, porque el entrenador, el Baris 6.6 no tiene nada que ver con el Baris 2.0, ni con el Baris 4.0. Yo quiero pensar que cada actualización de mi sistema operativo me ha hecho mejor entrenador.
Y ahora te diría, es que yo creo que soy mejor entrenador que el año pasado. El año pasado entrenaba un junior, ¿vale? Pero creo que ahora soy mejor. Y el año pasado era mejor entrenador que hace 20 cuando era seleccionador nacional. Seguro. Y quiero pensar que es así. Porque el baloncesto además evoluciona. El baloncesto cambia, ¿vale? Y va siempre hacia adelante. Si te paras, te atropella. Entonces, hay que estar con el cambio. Yo no puedo ser aquel entrenador que se sacó el título superior en el año 80 y poco, y haberme quedado ahí y ir a los campos, ir a mis entrenamientos y plantear mis cosas con aquella visión. No, porque el baloncesto no es aquel. Hay que evolucionar. Entonces, mi tratamiento de victoria y derrota también ha evolucionado, así como mi actitud en el banquillo, así como mi forma de hacer las cosas, todo ha evolucionado. Al principio lo llevaba mal, como todos los entrenadores. Y al principio una derrota la gestionas mal, duermes mal la noche siguiente a una derrota, independientemente de que esta haya sido más hiriente que otras cosas. En definitiva, vas relativizando las cosas. Relativizándolas en el sentido de que, ¿qué es al final lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Hay que distinguir entre objetivos y expectativas. A mí esto me parece muy importante, ¿vale? ¿Cuáles son tus objetivos con respecto a un equipo? ¿Vale? ¿Y cuáles son las expectativas? Ojo, porque yo creo que las expectativas vienen de otros, ¿vale? Y es lo que nos puede frustrar. No llegar a las expectativas que otros tienen con respecto a lo que tú debes alcanzar. Y sin embargo, si tú tienes claros los objetivos, es algo a lo que agarrarte para continuar, para revisarlos, para reordenar si quizá no estás siguiendo el camino que quieres, pero es importante distinguir esto. Yo, el último equipo que dirigía, Cadete San Pablo, yo les decía a los jugadores, ellos querían, no, Final Four y Campeonato de España y tal. Digo, no, vamos a ver, nuestro objetivo es jugar bien a baloncesto, ¿vale? Y el fruto del trabajo que hagamos será el alcanzar una serie de victorias o no, pero este sigue siendo nuestro objetivo. ¿Qué pasaba? Que si ellos tenían aquella expectativa y perdíamos partidos, les creaba frustración, les creaba dudas, les creaba cometer más errores, con lo cual no alcanzábamos los objetivos. ¿Por qué? Porque ellos iban a alcanzar las expectativas. No vayáis a por las expectativas, ir a por los objetivos. Nuestro objetivo es jugar bien, mejorar cada día y plantear las cosas en función del material que tenemos entre manos. Nuestros jugadores que tienen talento, todo el mundo tiene talento. Cuando dices, no, este tiene talento, este no tiene talento. Todos tenemos talento. Unos lo tienen aquí, otros lo tienen aquí, otros... y todos entrenan, ¿vale? El jugador poco talentoso, a base de entrenamiento, puede quizás, bueno, o no puede, seguro, mejorar su rendimiento. Que tiene poco talento, pero el entrenamiento le va a hacer mejor jugador, ¿vale? El talentoso, como no lo entrene, se va a quedar por debajo de sus posibilidades. Si tenemos dos atletas, yo que vengo del mundo del atletismo, con capacidad para bajar de 10 segundos a los 100 metros lisos, uno tiene mucho talento para hacerlo, pero no entrena, es que no va a bajar esa barrera. Otro igual tiene menos talento, pero a base de entrenamiento, igual consigue, antes que el talentoso, correr por debajo de esa barrera. Entonces, como te decía, retomo la pregunta que no se me ha olvidado, Gestión de victoria-derrota ha ido cambiando en el tiempo. Al principio sí que me frustraba. Eres entrenador joven, yo lo entiendo. Los entrenadores con experiencia, jóvenes y tal, les frustra mucho las derrotas, intentan ver en todo en qué se han equivocado. Los entrenadores ya sabes que nos gusta tener todo controlado, cuando el baloncesto es un deporte de alto grado de incertidumbre, altísimo. Hay una incertidumbre a cada momento y hay una toma de decisiones en cada segundo. Vale, pero a partir de ahí hay cosas que son incontrolables, porque al final hay que sobrevivir al caos. Es otra de las constantes de nuestro deporte. Y eso se entrena también. Se entrena. A veces dejas a los jugadores ahí sueltos y dices, madre mía, lo que están haciendo. Dices, pero bueno, que lo resuelvan. Es que un partido es caos. Yo solo dispongo de 2 tiempos muertos por periodo, o 3 en segundo. Pero no voy a disponer de 20 tiempos muertos para controlar el caos. Entonces, que solucionen el caos y que tomen sus propias decisiones, ¿no? Ahí se aprende. Y lo que te decía, victoria, derrota, pues efectivamente, gestionando esto.
sea, y conforme ha ido evolucionando el tiempo, estar tranquilo con el trabajo que has hecho, que ha sido lo mejor para intentar ganar ese partido, y si no lo has conseguido, pues igual es que no has hecho las cosas bien, como tenías pensado, o que el rival las ha hecho mejor que tú, y es mejor que tú. También. Yo llego muchas veces a casa y me dice mi mujer, ¿qué habéis hecho? Digo, pues mira, hemos perdido, pero es que eran mejores que nosotros, o lo han hecho mejor que nosotros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues la semana que viene volver a entrenar para intentar mejorar yo. Además, expectativas y objetivos. Hay que ser muy consciente de los objetivos que tú tienes y cómo alcanzarlos y transmitirlo a tu equipo y dejar fuera las expectativas, que las expectativas, cuidado, tanto por arriba como por abajo, si son escasas y se quedan por debajo de tu nivel de flotabilidad, entonces, pues no, llegas a una zona de confort muy próxima a que luego no alcances la mejora que tú quieres, pero si son muy altas también te vas a estrellar y no te va a dejar exprimir tu potencial ni tu verdadero talento. No me hagas muchas preguntas de estas, que con 2 preguntas... No, completamos, rellenamos todo el programa. todo el tiempo. Yo, honestamente, Bari, soy más fan de profundizar en pocos temas, un poco en esta sociedad en la que estamos ahora, de como a golpe de metralleta, ¿no? De hablar de 54 cosas pero quedarnos en la superficie. Sí. Creo que además parte de lo bonito que se ha construido con este espacio es, yo siempre me apunto aquí una ristra de temas y me inclina a cierta satisfacción cuando termino la conversación y veo que hemos tratado el 20 o el 30%, ¿no? Porque eso suele significar que esos 2-3 temas se han tratado con una amabilidad o con una riqueza que en otras circunstancias, por desgracia, pues no nos lo permitimos. Y en esta línea de las expectativas me ha gustado mucho porque creo que ahora, en todo este individualismo que se está construyendo, de que todo depende de mí, de que si quiero puedo, de que las variables del éxito están exclusivamente en mi mano, nos olvidamos que muchas veces las cosas que queremos, que buscamos, esas expectativas, están construidas o están moldeadas por los demás, ¿no? Por lo que los demás nos dicen, por cómo me he criado en casa, por si mis padres esperaban que yo estudiase una cosa y luego termino estudiando otra, por si he sido el niño modelo en el instituto con las notas y luego tomo un camino algo menos rígido, menos conocido, más abstracto. Y a veces que el malestar de la derrota viene más por el qué van a pensar los demás o por cómo los demás van a reaccionar, más que por el propio malestar de qué cosas no hemos hecho todo lo bien que me gustaría, alineado con esos objetivos que tú mencionas, y cómo puedo el lunes en el siguiente entrenamiento, como tú has dicho antes, ponerle remedio o generar esa proactividad que nos ayude a sacar una información o a aterrizar esa información de la derrota, en vez de quedarnos simplemente con el malestar de esa opinión que somos seres sociales, inevitablemente nos acaba moldeando un poco nuestros gustos, nuestras perspectivas, nuestras líneas de vida, Sí. definitivamente. Totalmente. Es que has dicho una cosa ahí que la he anotado porque soy old school. Entonces, Bueno, a mí me gusta el papel. Mira cómo estoy yo con el papel y el boli. No. Fan siempre de la escritura. Sí. No, yo no tanto ahora, pero la libretilla sí acabo de anotar aquí. Es que una de las primeras cosas que has dicho es el que estamos en la cultura de si quieres puedes. Eso es una gran mentira. Eso es falso. ¿Ah? Porque tienes a un ciego que quiere ser piloto de aviones. Dile, oye, nada, tranquilo, que si quieres puedes, venga, tío, tal. Y a mí me hubiera gustado ser neurocirujano. Y venga, va, Baris, que sí, que es que tal. No, eso es una gran mentira. Lo de si quieres puedes son palabras, yo creo que no, de tómbola, de garito. Que no. Tienes que ser consciente de lo que eres y hasta dónde puedes llegar. Y a partir de ahí, pues vale, bien. Esforzarte por alcanzar la mejor versión de ti mismo, bien, vale. A partir de ahí, bien. Pero todo lo demás es engañarte a ti mismo. Mira, hay una cosa, cuando empezamos la temporada, si tengo la oportunidad, sobre todo en equipos de formación, de tener una reunión con los padres y también con los chavales, hay muchas cosas que comparto, tanto con unos como con otros, ¿vale? Pero esto se lo digo, tanto a unos como a otros, ya sean de la categoría que sean,
Yo divido un poco, todo tiene matices, ¿vale? Categorías de formación las llamo, no me gusta llamar las categorías inferiores, porque cuando hablas de algo inferior siempre estás poniendo, dices, no, lo otro es superior. No, no es superior ni inferior. Son categorías de formación hasta junior, hasta que pasan a situación de categoría senior y categorías de rendimiento, ¿vale? También las de abajo son de así, ¿vale? Tienen muchos matices, pero por delimitar, ¿no? Pero cuando entreno categorías de formación, como te digo, tengo la reunión con los padres, les digo, ¿sois conscientes de que actualmente, y está demostrado en un estudio de una universidad, no sé cuál, etcétera, etcétera, pero lo vi en un artículo, en una charla de Rubén Domínguez, no sé si, colega tuyo, vale, Rubén Domínguez, se lo copié a él. 1 de cada 16.000 deportistas federados en España llegan a ser profesionales. Ojo, deportistas, todos los deportes, sí. Federados, es decir, practican deporte federado, regulado, no deporte de divertimiento. 1 de cada 16.000. Digo, ¿sois conscientes? Digo, ¿qué creéis? ¿Que van a ser los 10 vuestros los que van a...? Digo, no, seguramente no. Digo, porque yo en mi vida, además, con todos los años que tengo, que puedo entrenar al año un equipo, 12 jugadores, o 2 equipos, venga, 3 equipos, te lo compro, estos entrenadores de formación que entrenan al junior, al cadete y tal. Venga, vamos a poner que anualmente entrenas a 30 jugadores un año. Durante 10 años has entrenado a 300, ¿vale? Durante 20 años a 600, etcétera, etcétera. Es que no vamos a llegar a entrenar a 16.000 chavales a lo largo de nuestra carrera como entrenadores. Nunca. No vamos a llegar a entrenar a 16.000. ¿Te va a salir uno profesional? ¿Que en la estadística? Sí o no. O igual te salen más. Pero no lo esperéis. Y que no sea vuestro objetivo ni vuestra expectativa. Entonces, a partir de ahí el baloncesto debe ser un vehículo de transmisor de valores, por ejemplo, de ocupar un tiempo de ocio, de ser divertido, ¿por qué no? Pero, ojo, cuidado, que no venimos aquí, yo le suelo decir a los jugadores, digo, vamos a ver, el entrenamiento no es un circo, no venimos aquí de bromas a jiji jaja, ¿vale? Pero tampoco es un funeral, ¿vale? Pero vamos a ser consecuentes con esto y venimos aquí a lo que venimos. Seamos un equipo cadete, junior, lo que sea, venimos a hacer un trabajo, venimos a trabajar en baloncesto. A partir de ahí, con ello vendrá, por añadidura a las habilidades técnico-tácticas del baloncesto, otra serie de cuestiones complementarias que deben ir unidas indefectiblemente al baloncesto formativo. Yo lo llamo un poco, englobando todo, cultura deportiva, cultura de respeto, de esfuerzo, de muchas cosas. Pero lo que te decía, 1 de cada 16.000 llega. Entonces, que sean conscientes de esto los padres. Que utilicen el baloncesto como una herramienta, como un arma, también para seguir formando a sus hijos y educándoles. Que confíen en el entrenador y a partir de ahí vamos a recorrer el camino. Pero no con el afán de ganar. No. La expectativa no es llegar a una Final Four. No. La expectativa es trabajar duramente, mejorar tu rendimiento y esforzarte todo lo que puedas y a partir de ahí llegar a lo que tenga que llegar. Hay otra cosa que para mí es otro de mis mantras. Como te decía antes, no hay esques, no hay excusas. Vamos a trabajar, no hay excusas. Bueno, a la del esques, que no se me olvide, tenía otra que era, no hay ni isis ni esques. ¿No? Es otra de las cuestiones que sobre todo en baloncesto formario. Mira, una vez me acuerdo, anécdota, esta ya batallitas, de abuelo Cebolleta. Recuerdo que me encontré con Laia Palau, a la que tuve 3 años yo creo que todo el mundo la conoce y tal, ¿no? Y son cosas que te da alegría, ¿no? ¿Qué tal? Y nos encontramos un partido, ya ella retirada, así hace unos años y tal, me ve de lejos, ¡Baris! Digo, Laia, nos lanzamos ahí, ¡Baris! Ni isis ni esques. Digo, coño, algo quedó. Ha cuajado. Yo no sé si le enseñé algo de baloncesto, pero a modo de saludo fue lo que me dijo desde la distancia. Baris, ni isis ni esques. Bueno, otro de mis mantras, ¿no? Claro. Pero en cuanto al entrenamiento puramente dicho, y esto ya me vale para todas las categorías, ni baloncesto de formación, ni baloncesto de rendimiento, ni todas. Yo les hablo de la CIA, con siglas.
Digo, ¿qué es la CIA? No, la Central de Inteligencia, los Estados Unidos y tal. No, la CIA es concentración, intensidad y actitud. Y esto debe estar presente, ¿eh? Y aquí no hay negociación posible en todos los entrenamientos. 100% concentración, intensidad y actitud. Que un día igual no tenéis la concentración a tope, hay que compensarla con otros dos factores. O sea, bueno, si no estás muy concentrado, pero sigues estando intenso y tu actitud es la adecuada, pues paliar ese déficit, ¿eh? En uno de los tres aspectos. Pero siempre les hablo de algo. Y cuando fallamos, incluso en los partidos, digo, ¿qué falló? Valoraros individualmente y colectivamente. ¿Qué falló, chicos? ¿O qué nos está fallando en este entrenamiento? ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué está fallando? ¿La concentración? ¿La intensidad? ¿La actitud? Algo está fallando. ¿Vale? Y para mí me parecen los tres valores, por así decirlo, no negociables en la pista de baloncesto. Fuera hay otras cosas, ¿vale? Porque entra más la parte humanística del jugador, personal y de otras historias. Pero dentro de la pista, innegociable. Concentración, intensidad y actitud. La CIA. Yo no sé si te he respondido, no sé ni cuál era la pregunta. Sí. No, es que no era una pregunta, es que es lo bonito de, una lo bonito de esto, reflexión. que al final acabamos entrando en un intercambio de temas que me parece el punto más interesante que alcanzar aquí. Naciendo de lo que dices, me resuena últimamente una reflexión, y tú que has pasado por muchísimas etapas en lo que respecta a la relación de la gente con el baloncesto, como puente, como herramienta, yo me pregunto, Bari, si ahora estamos en un punto donde la gente, tanto padres, jugadores, como que entienden el baloncesto formativo como un trampolín al ser profesional, ¿no? Como que simplemente si yo me apunto a baloncesto, si se me da bien y si estoy entrenando en algún equipo, es porque quiero llegar a ser profesional, porque quiero vivir de esto. Yo te quería preguntar si tú esto es algo que notas que ha cambiado mucho esa relación con las expectativas, porque yo con gente que he podido hablar, exjugadores de otra época, la gran mayoría de ellos me han dicho que he encontrado un patrón que ellos cuando eran pequeños no, que simplemente estaban jugando al baloncesto porque eh, habían cuajado bien con ese deporte, porque les gustaba, porque eventualmente se les empezó a dar bien, porque hacían amigos, porque, o sea, desde un punto de vista más de qué me aporta esto que estoy viviendo ahora mismo, no qué me va a aportar en el futuro el hecho de que yo esté ejecutando este contexto, que lo esté explotando ahora, ¿no? ¿Qué cambio has percibido tú tantos años entrenando en esa relación con el baloncesto, y si ahora a lo mejor el baloncesto formativo se está instrumentalizando demasiado como puente hacia otras cosas y por eso generamos o construimos sociedades más frustradas porque esa expectativa es que nunca se va a alcanzar? Es que aunque llegues, ya querrás otra cosa. Si llegas, querrás jugar en una liga superior, querrás cobrar más dinero, querrás ser mejor. Entonces la expectativa es algo que nunca acabas de coger y dices, vale, ya he llegado, ¿no? Siempre hay algo más, ¿no? Y me gustaría, ya que te tengo aquí delante, conocer un poco cómo has visto tú ese, sin caer en el tópico de todo pasado fue mejor, pero qué cosas has visto que ahora quizás están conectando demasiado el baloncesto formativo con el profesional, cuando desde mi punto de vista no deberían de ser dos contextos que conectemos así tan a la ligera. Sí, a ver, por un lado, la pregunta tiene también mucho fondo, ¿vale? Sí. Mucho tratamiento. Me agrada. Pero por otro lado, me fastidia. ¿Pero sabes por qué me fastidia la pregunta? Porque con lo que te he dicho antes, de mi positivismo natural como actitud ante la vida y demás, esto me encorajina mucho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto que acabas de comentar, y me hace ser negativo y me hace pensar que digo, madre mía, ¿dónde vamos? Porque es que tienes toda la razón del mundo. Y es que yo aquí, gran parte de la responsabilidad de esto que acabas de decir y que es cierto, la tienen los padres. Y es que el excesivo intervencionismo de los padres por intentar dar mayor seguridad a sus hijos, un grado de protección tan elevado al que les están sometiendo, está haciendo que tengamos unas generaciones de cristal muy frágiles, muy frágiles.
en este sentido. Y sí que es verdad que el jugador tiene su parte de responsabilidad, pero ¿por quién está dirigido el jugador? Es que, como te digo, me cuesta mucho ser positivo en este sentido, porque veo que vamos un poco a la deriva en este sentido, en cuanto a que este intervencionismo, y esta sobreprotección de los padres, como te digo, no sé si es buena o mala. Para ellos indudablemente es buena, porque quieren lo mejor para sus hijos. Pero yo no sé si son conscientes de lo que están construyendo con ello. Hace poco, Santiago Ávila, creo que es que una persona a la que sigo en redes y tal, decía, estamos construyendo spas emocionales en la educación, él se refería. Y yo lo transfiero al baloncesto y digo, es que igual estamos construyendo spas emocionales en los equipos y en los clubes. O sea, unos núcleos, que son los clubes, los equipos que conforman cada uno de los clubes, donde el chico se sienta bien, a gusto, que no se frustre, que se divierta, que consiga resultados, por supuesto, porque todo eso debe ir unido a unos resultados y, como tú dices, a unas expectativas, ¿no? Pero todo bajo el punto, vamos a ver, es un deporte colectivo. Y es un deporte colectivo que no es democrático. Es otra de las cosas que yo suelo decir. Digo, vamos a ver, que el baloncesto no es democrático, ¿eh? Hay 200 minutos en un partido, tengo a 10 jugadores en el roster, no hay 20 minutos para el jugador. No. Yo lo que intento es preparar a cada uno para que juegue 1 minuto o 35 y dé lo mejor de sí mismo en ese minuto o en los 35 que esté en pista. Pero no está... Sí, que luego viene el matiz, no. Periodos de formación, etapas de formación y demás. Hay que repartir minutos, hay que premiar, hay que tal. Que sí, todo tiene su contexto. Pero si lo cogemos como un deporte competitivo y de rendimiento, el baloncesto no es democrático. Y dentro de un equipo hay, independientemente de los puestos, yo no voy a base, alero, a la pívot, no sé qué, tal cual. No. Voy a que hay jugadores buenos, muy buenos, ojalá excelentes, pero también por el otro lado del espectro te encuentras a los que, bueno, aguantan el tipo, a los malos y a los muy malos. Y esto en el baloncesto formativo se da. O sea, que les hay buenos y les hay regulares y les hay malos. Es que la gente no entiende esto y que luego todos queremos ganar y que luego todos queremos que el equipo tenga una cohesión donde todo el mundo tiene que sentirse importante. No, de lo que tiene que ser consciente el jugador, que no es tan bueno, cuidado, ya no se le puede llamar malo, porque es que, como decía el otro día, no sé a quién le escuché, es que ya no podemos ni diagnosticar a una persona que tiene el ojo vago, porque es que, joder, el ojo vago se va a sentir, no, ojo poco entrenado, ojo poco resiliente, entonces ya no podemos decir que un jugador es malo. Cuando tú ves a los padres y lo que te sale, lo que piensas para adentro es decir, ¿cómo decirle a este señor que su hijo es un torpe de narices? Que es malo, que siga en el equipo, pero tiene que seguir buscando sus propias motivaciones. Yo voy a intentar dárselas, porque no, es que mi hijo no está motivado. Vamos a ver, motivación es dar motivos, ¿vale? Como el propio nombre indica. Yo voy a darle motivos para que continúe en el equipo. Estamos en baloncesto formativo, pero que él sea consciente de que igual es un jugador de 5 minutos, pero que focalice su pertenencia al equipo en el formar parte de un grupo, en pasar buenos ratos con los compañeros, en entrenar a un buen nivel, en tener un desarrollo físico a través de un deporte como es el baloncesto integral, de sentirse además cómodo con los compañeros que le van a respetar independientemente de que sea el bueno, el malo o el regular y de que sea un tío de 5 minutos o de 35. No, el respeto va por encima de todo eso, ¿vale? Y el formar la cohesión de un equipo también, pero que él sea consciente de que no es de los buenos, pero que a través de otras motivaciones intrínsecas, no extrínsecas, llegue a formar parte de ese equipo y hacer una buena labor dentro del mismo, ¿vale? Yo recuerdo frase de mi presidente cuando yo estuve en Federación Española, Pepe Sáez, ¿vale? Y recuerdo una frase que decía, Bari, con ese acento andaluz vuestro que, Bari, hay que vender baloncesto. Hay que vender baloncesto porque el baloncesto se puede consumir a muchos niveles. Entonces, los jugadores que tenemos en formación, como tú decías,
que no van a llegar a profesionales, que 1 de cada 16.000, vuelvo a la estadística, Mm. o sí, no lo sabemos. Pero el resto, ¿qué pasa? ¿Se van a perder o van a...? No, hombre, el resto pueden seguir consumiendo baloncesto. Hoy mismo dentro de un staff, tú has visto los staff como son. O sea, hay más gente en el staff que en el roster del Total. equipo. Total. Pues puede ser fisio, puede ser analista de datos, puede ser tecnólogo, puede ser preparador físico, en fin, puede ser un consumidor de baloncesto de ocio, ¿no? Por así decirlo. Hay muchas cosas alrededor del baloncesto, pero como decía Pepe, hay que vender baloncesto, ¿no? Entonces yo lo que trato muchas veces, en baloncesto formativo hay que vender baloncesto también. Entonces hay que hacerles partícipes a todos con formación de un equipo, ¿vale? Pero siendo conscientes de que el baloncesto, el deporte no es democrático, ¿vale? Entonces, que cada uno llegue. Pero volviendo a lo que me decías, lo que estoy totalmente de acuerdo contigo es que actualmente vemos eso. O sea, cada padre se cree un poquito que su hijo es el siguiente Ricky Rubio, el siguiente Sergio Llull, por decir alguno más actual, que todavía siguen jugando, pues si no me voy a Gasol y a Fernando Martín. No. O a la Palau. O a Laia Palau. Entonces, vamos a dejar que los chicos se desarrollen. El baloncesto, como se ha dicho muchas veces, es de las cosas menos importantes, igual la más importante de las menos importantes, o viceversa. Bien, pues, pero vamos a dejarle, porque no deja de ser una actividad complementaria para su desarrollo, tanto físico, personal, emocional, ¿no? Y ahí le tenemos que ayudar, reforzarle, animarle. A partir de ahí, su talento le llevará donde le lleve. ¿Que va a tener buenos y malos entrenadores? Ya lo sé, claro. Es que, ¿qué queremos? El mejor entrenador del mundo para mi hijo que está en el infantil B de un club. Y queremos un entrenador que sepa mucho de baloncesto, pero luego que tenga habilidades sociales, que sea psicólogo, claro, porque, claro, Por supuesto. etcétera, etcétera. Lo queremos cuando nuestro hijo está en el infantil B. A ver, por favor, déjale, hombre. Déjale que va a tener... Es como en el colegio. Pero ¿qué ocurre? Lo que tú decías, que es que ya en el colegio el intervencionismo de los padres les lleva a llamar a la puerta del director a la semana de empezar el curso y decir que mi hijo no está contento con este profesor y queríamos que le cambiara de grupo. ¿Cómo? A eso estamos llegando. A eso estamos llegando. Y se transfiere mucho el mundo. Mira, aquí otra cuestión que... además esto, sí que lo he dicho muchas veces en muchas entrevistas o en charlas y tal, ¿no? Yo siempre he sido un tío que ha repartido sus esfuerzos entre dos ámbitos claramente diferenciados, pero que a la vez eran vasos comunicantes y que tenían mucho en común. La educación y el baloncesto. Yo he sido profesor de instituto toda mi vida. Incluso he llegado a ser un poco cagao en el sentido de que muchas veces no he querido poner todos los huevos en una misma cesta para no perder lo que tenía en la otra cesta. Entonces, siempre he estado ahí. Y siempre lo digo, y es que además es así. El baloncesto me ha salvado de la educación, de mis clases en el instituto. Y estar en el mundo de la educación y en el instituto me ha salvado del baloncesto. O sea que ambas cuestiones, aun estando íntimamente relacionadas, pero me salvaban una de otra. Porque yo decía, hasta las 2:30 soy profesor de instituto. A partir de las 2:30 soy entrenador de baloncesto. Un privilegiado, porque he podido llegar a disfrutar de lo que es la alta competición y la élite sin apartarme de mi etapa como docente. Que ahora sí he dejado aparcada, ¿vale? Está ahí ya finiquitada mi labor como docente, pero continúo en el mundo del baloncesto. Ahora sí que todos mis huevos están en la misma cesta, ¿no? Pero sigo viendo muchas similitudes. Entonces, lo que está pasando en la educación es lo mismo. Yo me acuerdo en el instituto, cuando tenían algún problema los chavales y demás y tal, llamabas a los padres y en cuanto les veías aparecer por la puerta, ya sabías de dónde venía el problema del chaval. Ya lo sabías. Y eso, como tú dices, ha ido creciendo. Porque sí que es verdad, yo empiezo a dar clase en años 80, primeros,
81 ya estaba dando clase en el instituto, ¿vale? Y entonces ese intervencionismo de los padres no era tan grande, esa sobreprotección no era tan grande. Eso ha ido aumentando con los años porque se les ha ido además dando herramientas dentro de lo que era el sistema educativo como para poder intervenir. Y entonces, pues yo creo que ahí se ha perdido un poquito el norte en ese sentido. Pero tampoco hay que culpar a los padres en exclusiva, porque todos tenemos una parte de responsabilidad en ese desarrollo. Ahí están los clubes también. Cuando los padres también van a un excesivo proteccionismo o intervencionismo en cuanto a sus hijos, alguien en los clubes debería abrirle los ojos y decirle, vamos a ver, su hijo es esto y esto. En el club tenemos estos objetivos. O sea, no se creen ustedes falsas expectativas con su hijo porque el camino que tenemos para él pensado a priori, que puede ser aceptado o no, que su hijo se construya en razón a este camino, ¿vale? Si ustedes creen que este no es el camino que esperan o desean para su hijo, este igual no es el sitio. Es que muchos clubes, para no perder militantes, bueno, pues intentan, bueno, esa tibieza de decir, venga, que sí, vamos a darle la razón para que el chaval siga. Yo he conocido a padres, vamos a poner 4 años de baloncesto formativo entre cadete y junior, que en esos 4 años su hijo ha pasado por 4 clubes, porque los padres no encontraban el club perfecto para su hijo. Porque es que si el entrenador, que es que si la no sé qué, que si es que ahora esto, lo otro, tal. Entonces cada año era un club distinto, ¿no? No existía el club perfecto. Si ya lo sabemos todos, ya lo sabes tú. ¿Vale? No hay el club perfecto. Tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que saber movernos en unas aguas templadas. Me parece precioso esto que comentas, Baris, porque yo aquí, habiéndote leído y escuchado en otros espacios, tenía apuntado docencia, baloncesto, lo uno me salvó de lo otro, ¿no? Y me ha encantado porque además, yéndome un poco a tus propias expectativas y tu propia historia, te quería conectar esto con que yo, leyéndote y por lo que te conozco, imagino que eso también te ha permitido a ti tomar decisiones o elegir en los sitios en los que realmente quieres estar, ¿no? Y esto te lo leí hace poco, que decía, me he ganado el derecho de elegir dónde quiero estar, ¿no? Aunque haya priorizado criterios que no son habituales en el baloncesto profesional, ¿no? O sea, tú en cierta manera lo que percibo aquí es que has sido consciente de que ciertas cosas te podían llevar a no continuar en según qué contexto y en según qué escenarios, pero que preferías morir con esa decisión y siendo fiel a lo que tú considerabas en ese momento que era lo adecuado para ti, para tu relación con el deporte, para lo que sea. Y me gustaría conocer un poco cómo te has ido trazando en toda esta historia, porque me parece, vamos, una reflexión súper potente el cómo también la madurez es tener claros los criterios que voy a seguir para tomar según qué elecciones, independientemente de que eso me pueda llevar a salir de algunos sitios porque no casen los criterios con lo que ahora se conoce como baloncesto profesional, decisiones de carrera, decisiones profesionales, etcétera, etcétera. Pues sí, sí que es verdad. No sé dónde habrás escuchado eso, porque yo no sé si lo he dicho en voz alta. Bueno, he recogido de varios espacios. Sí, puede ser. Me gusta hacer mi trabajo de scouting también antes de venir. Sí, me parece muy bien. Pues es que fíjate, lo primero que has dicho, mira, abro Twitter 2015, ¿vale? Me abro cuenta en Twitter, quiero decir. Entonces era Twitter, ahora X, ¿no? Y no soy muy activo, ni tan, vamos, nada, muy poquito. O sea, lo utilizo como herramienta informativa, básicamente. Si acaso tuiteo cosas que me llaman la atención, alguna, pero muy poco frecuentemente, ¿no? Pero en ese momento puse en mi estado, si alguien lo quiere ver, ahí está todavía, ¿no? Puse deporte, baloncesto, educación. Como que eran mis 3 pilares. El deporte, de forma muy genérica, y baloncesto, concretando, y educación, ¿no? Y luego puse conocimientos, más experiencia, más evolución, es lo que nos lleva a la sabiduría. Entonces, conforme a esto,
lo que tú me dices de esta situación, que es verdad, lo que has dicho, ¿no? Que he sido un gran privilegiado. Pero he sido un gran privilegiado y lo sigo siendo, porque estoy rozando la perfección, pero es una situación muy ventajista. Muy ventajista por lo que te decía antes, porque era profesor de instituto, agregado de instituto, con lo cual tenía ya un sueldo de esta gran empresa que es nuestro Estado, de la cual sigo teniendo prestaciones, y por otro lado el baloncesto. Esto hacía que mi seguridad profesional, perdón, la personal y la familiar y mis responsabilidades para con mi familia y demás, en la educación me refiero, el instituto, estuvieran cubiertas. De esa forma podía arriesgar más en el ámbito deportivo, pero podía arriesgar más en el día a día con mis equipos a la hora de entrenar, porque no tenían ningún miedo a lo que ahora tienen mucho miedo muchos entrenadores, y lo respeto, a que les corten, a que les echen, a que no cuenten con ellos, a que caigan en el olvido. Yo no tenía ningún miedo. ¿Por qué? Porque mis otras necesidades personales, familiares y demás estaban cubiertas. Entonces era una situación muy ventajista. Y en ese sentido es donde he sido privilegiado, porque fui capaz de compatibilizar ambos mundos sin moverme de Burgos. Entrené Autocid, lo que ahora es Tizona, entrené equipo de Liga Femenina que hubo en Burgos durante muchos años, que estuvo a muy buen nivel, etcétera, etcétera. Y luego en la Federación Española, donde me mantuve 12 años, selección absoluta, U16, U18, etcétera, etcétera. Vale, pero siempre con esta ventaja de que yo mantenía mi puesto de trabajo como agregado de instituto. Esto es una gran ventaja, no hay que negarlo. Los entrenadores tienen que aguantar mucho carros y carretas determinadas situaciones porque no les queda otro remedio, porque el puesto de trabajo es un puesto de trabajo. Ellos quieren seguir entrenando, ellos quieren ser profesionales del baloncesto y entonces no les queda más remedio. Esto te lo da el paso del tiempo, la perspectiva, el tener criterio y prioridades. Sí que es verdad que en algunos momentos me ha tocado tomar decisiones. Mira, mi último equipo profesional, Leganés, profesional, bueno, por llamarlo de élite, digamos así, Leganés, Liga 1, el año que ascienden, tuvieron muchísimos problemas. Yo entro ya en octubre con la temporada iniciada y demás, pero conseguimos las expectativas, que eran mantener la categoría. Con muchísimos problemas alcanzamos objetivos y expectativas. Mantuvimos la categoría, mi relación fenomenal con el club, todo iba sobre hojuelas, que se suele decir. Renuevo para la temporada siguiente. Y en la temporada siguiente, todo aquello bueno que yo percibía la temporada anterior de apoyo, de que buen feeling, buena dinámica dentro del equipo, buenas vibraciones, buenas sensaciones, eso que te da también la intuición. ¿De dónde viene la intuición? De la experiencia. Totalmente. Claro, de situaciones ya vividas, percibidas, y yo pasándolo muy mal la temporada anterior para mantener la categoría. Pasamos tremendamente mal, pero coño, tú veías que aquello, que todos estamos en el mismo barco, que estamos remando todos, que es que los que remaban a la contra, se fueron cayendo del barco, o los fuimos echando, o los fuimos tirando por la borda, que hubo de todo, ¿no? Pero al final los que se quedaron en el barco remábamos todos en la misma dirección. Y aquello te daba un impulso como para seguir remando. Al final conseguimos llegar a buen puerto y sobrevivimos todos, el equipo mantuvo la categoría y demás. Sin embargo, cuando se inicia la temporada siguiente, aquello se había perdido. No sé por qué, porque hay muchas cosas que no llegas a ellas. Dices, pero no, esto no va bien. Tratas de encauzarlo, tratas como el año anterior de intentar que todos remen en la misma dirección, de que vean las cosas como tal, y no, eso no es así. Y llega un momento, también en octubre, ya llevábamos creo 2 partidos de liga, que me reúno con presidente y algún directivo del club y digo, lo siento, pero yo no sigo. ¿Cómo? Ya, la reúno yo. Maris, no, ahora nos puede dejar. Digo, que no pasa nada. Mira, digo, sí. Además aquí en Madrid vais a tener entrenadores de sobra. Ellos te pueden corroborar todo esto que te digo. Digo, además no me gustaría salir dando un portazo ni nada por el estilo. Digo, solo que creo que no estoy sintiendo el equipo ni se están haciendo las cosas
como habíamos previsto que debíamos hacerlas durante la pretemporada y con la planificación del equipo. No nos están saliendo bien las cosas. Algunas, responsabilidad mía, pero otras de todo el mundo. Fichajes desacertados, fichajes frustrados, cosas que no. Digo, yo estoy viendo que no estoy cómodo y que este no es el sitio donde tengo que estar ahora. Me voy. Otro entrenador hubiera seguido. Ya, yo creo que, como dicen los dentistas, 5 de cada 4, ¿no? Hubieran seguido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es un puesto de trabajo. Porque dices, coño, voy a aguantar aquí carros y carretas de aquí y si me echan, mira, que resuelvo el contrato, ¿qué tal? Y yo no, sin embargo. Eso lo he hecho varias veces, ¿eh? Y decir, no, este no es el sitio donde creo que ahora yo puedo ser feliz o desarrollar mi labor o no me siento apoyado, no me encuentro a gusto ahora trabajando aquí. Se lo dije a ellos y, oye, tan amigos, ¿eh? O sea, al final estrechamos las manos, sigo en contacto con ellos, me alegro muchísimo del temporadón que están haciendo este año, me alegro mucho por Javi Ford, al que conozco bastante además, y la gente que está dentro del club. O sea, esto no tiene nada que ver con luego crear una enemistad que perdura, o unos recelos, unos celos, lo que sea, ¿no? Como se llame. No tiene nada que ver con eso. Es sentirte a gusto, cómodo en un sitio o no. Y yo he tenido ese privilegio. Total. Los años han ido pasando y cada año, como te digo yo, tengo la piel más fina. Y digo, yo estoy en mercado porque estoy en mi mejor versión actualizada actualmente, pero no tengo equipo. Veremos a ver la temporada que viene, pero sigo en mercado. Otra cosa es, como yo digo, yo sigo en mercado, abierto a todas las propuestas que me puedan hacer, además de cualquier ámbito, porque vengo de dirigir equipos junior, equipos cadete o equipos de liga femenina hace 2-3 años, equipos liga EVA, masculino, femenino. O sea, no tengo ningún reparo en escuchar a todo el mundo. Quiero un proyecto que me guste, que me agrade, que me motive, allá donde yo me pueda sentir bien y seguir disfrutando del baloncesto. Porque todo lo que he disfrutado, mi larga trayectoria hasta ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por un lado, en el ámbito deportivo, en concreto del baloncesto, yo me siento amortizado ya. Quiero decir, y lo digo abiertamente y sinceramente, yo el día que desfilé en Pekín con el equipo olímpico en la Olimpiada de China, dije, ya me puede pasar cualquier cosa en el ámbito deportivo. Yo ya he cumplido. Estoy aquí para alguien relacionado con el baloncesto, que el deporte ha sido su vida, estar en una Olimpiada y salir ahí a la ceremonia de inauguración y dices, no, yo ya me puede pasar cualquier cosa. ¿No? Fue un momento también de liberación, de decir, a partir de ese momento, como te decía, digo, yo estoy amortizado. A partir de ahora, disfrutar. Antes también, pero ahora mucho más. Ahora mucho más, porque te pueden pasar muchísimas cosas, pero esto ya no te lo quita a nadie. Entonces, por eso te digo, estoy amortizado, pero estoy en mercado, ¿vale? Porque sigo acumulando experiencias y sigo aprendiendo cada año. El último equipo del año pasado, el equipo junior, un equipo ciertamente, iba a decir limitado, pero bueno, tenía era competitivo y tenía sus valores, tenía sus talentos dentro del equipo, pero bueno, deportivamente, bueno, pues quizá el objetivo en Castilla y León, que es llegar a una Final Four para luego clasificarte para el Campeonato de España, eso, pues a principio de temporada se nos antojaba muy lejos. A mitad de temporada tuvimos un misil que nos dejó tocados en la línea de flotación, pero a la vez también tuvimos un salvavidas. Un misil que fue la lesión de uno de nuestros jugadores muy importantes, lesión de larga duración, que nos dejó muy tocados, pero a la vez hubo un fichaje que nos vino de fuera, que nos dio un sobreimpulso, un jugador de mucho talento y de mucha calidad. Coño, y con aquello hicimos un grupo que al final quedamos campeones de Castilla y León. Fuimos al Campeonato de España, quedando campeones. O sea, no de clasificación, sino alcanzando el campeonato. Pues esa temporada de Junior supuso una serie de experiencias nuevas para mí. Y de gestión de grupo, de gestión de equipo y demás. Y digo, es que sigo aprendiendo. Y es que es lo que tiene que hacer todo entrenador, pero lo que digo, son experiencias y se van acumulando. Y sigo en mercado, porque sigo abierto a nuevas experiencias. Ahora bien, lo que te digo, esos criterios que tú dices, ¿no? Para decidir, pues son criterios que quizá
A ver, un entrenador, por así decirlo, normal, dentro de la normalidad de que dices, ¿qué valoras? Valoras la categoría del equipo que te está ofreciendo una opción de entrenar, valoras muy mucho la cuestión económica, porque claro, si no sobrevives y tal. Y luego hay otras cosas. Yo creo que la categoría y la economía tienen gran parte de importancia en lo que tu decisión final. Y luego hay otras cosas de menor importancia. Bueno, pues yo, ahora, esas dos grandes opciones para fichar o no fichar, que es la economía y la categoría, pierden importancia dentro de mis criterios de valoración a la hora de elegir y cobran mucha más relevancia las otras cuestiones. ¿Qué ciudad es? Es importante para mí, para mi situación actual. El equipo, cómo está estructurado, quién lo conforma, qué facilidades para entrenar voy a tener. El pabellón. Ya no estoy para pabellones de estos donde en invierno hace bajo cero. No, me lo he ganado no estar en este tipo de pabellones. Entonces, todas estas cuestiones, dónde voy a comer, dónde voy a vivir, etcétera, etcétera, que son aspectos igual complementarios en un entrenador que está en la rampa de lanzamiento, que acepta lo que sea siempre que le den un montante económico que le permita sobrevivir y una categoría que le permita proyectarse más hacia arriba, ¿no? O un estatus. Vale, pero yo ahí pierde importancia para mí, pero lo ganan otros aspectos. Esto es lo que muchos clubes no alcanzan a entender cuando hablan conmigo. Porque no es frecuente, no es frecuente. No es nada frecuente. Por eso lo primero que he dicho es que soy un gran privilegiado, porque sigo teniendo mi parte de responsabilidad familiar y demás muy bien cubierta actualmente. Soy un jubilado de muy fácil. Sí, pero hay varios. Tú te quitas mérito, pero yo lo veo como una posición de ventaja que tú mismo te has construido, ¿no? Porque para ti la docencia siempre la has tenido clara, te has desarrollado ahí y creo que, por supuesto, la historia de cada uno es individual y hay que ser muy cauto a la hora de generalizar los casos individuales como patrones o manuales de acción. Pero yo de lo que tú has contado extraigo una pequeña conclusión y es como, cierta medida, en escenarios tan vocacionales y tan pasionales como el baloncesto, ¿no? Que al final, esto del salario emocional, ¿no? Que se dice tanto, que entrenamos más por lo que nos gusta y eso acaba siendo un poco la condena de muchos, ¿no? Porque como me gusta tanto, pues paso por ciertos aros que podríamos juzgar como poco justos, ¿no? Siendo políticamente correcto en este caso. Pero sí creo que hay una perspectiva a la que cada vez me aferro más, que es como si yo me quiero profundizar en esto que tanto me gusta, el tener un contexto donde en paralelo me pueda actuar como plan B, como colchón, como un sitio donde caerme, me va luego a permitir, con el paso de los años, tomar decisiones mucho más ajustadas o adheridas a mi criterio o, hablando en plata, mandar a la mierda aquellos escenarios o personas que considere que no están valorando o que veo, como tú viste esa temporada de Leganés, que veo que esto no iba a llegar a donde yo consideraba o pretendía que iba a llegar. Entonces, antes de que se convierta o que se enrede mucho más, pues tomo yo la decisión de salir, ¿no? Entonces, creo que eso es un mérito que tú te has dado a ti mismo y creo que cualquier persona en el baloncesto debería de tener con un poco esa mira de, vale, si esto en algún momento empiezo a tomar más decisiones por el miedo que por el afrontamiento, por el inclinarme a las opiniones, a las expectativas de los demás, que por realmente mis parámetros o mis marcadores de lo que yo considero que se debe hacer. Creo que eso debemos de tener ahí un pepito grillo particular cada uno, de que la acumulación de ese tipo de decisiones nos puede llevar a escenarios donde la angustia, el arrepentimiento y que el fracaso al final o el caer, por mucho que tomemos decisiones intentando contentar a todo el mundo, la vida tiene otros planes y podemos acabar cagándola igualmente porque, como tú bien has dicho al principio de esta charla, el componente de incertidumbre y de azar que tiene nuestro querido deporte es altísimo.
igual que la vida, Ujú. pero sí creo que nos debemos permitir un poco esa opcionalidad, ¿no? Que dicen en el mundo de la empresa, el cómo yo, construyéndome esos planes B o en paralelo, puedo, bueno, ahondar o explotar quizás otros escenarios que sí me son mucho más pasionales o que me incentivan y me motivan mucho más. Es que yo no lo hubiera dicho mejor. O sea, suscribo totalmente todo lo que has Mm, comentado. Pero si bien lo que dices, ¿no? Entiendo y respeto mucho también a esos entrenadores que tienen que aguantar mucho, ¿eh? En por aras supuesto. de a un desarrollo futuro o en aras Mm, a mm, posterior desenlace de determinadas situaciones. Y lo que dices es que no tenemos que tener miedo, pero es que eso es muy fácil de decir, pero ¿cómo no tienes miedo? O sea, yo entiendo perfectamente a los entrenadores de formación y demás que tienen miedo a perder un partido, tienen miedo a que les echen, tienen miedo a que mm, una temporada no les llamen. Es que los veranos son muy largos. Cuando acabas con tu compromiso con un club y ya te han manifestado que no quieren seguir contigo, el hecho de alcanzar otro puesto de trabajo, otro equipo, otro club, eh, hace los días muy largos. Y yo lo entiendo perfectamente. Es que no he estado nunca en esa situación. Y eso es muy raro, como tú dices, envidiable. Y yo no es que le quite o le reste mérito o me lo dé, no, es que es algo que he aceptado con normalidad. Desde el momento en que, como te he dicho en su momento, fui un cagao cuando estaba en selección nacional, tuve ofertas como para haber dejado el instituto mm, y haberme dedicado en exclusividad al baloncesto. Las tuve. Y ahí es donde digo, fui un cagao, porque no lo hice. mm, No lo hice, ¿por qué? Porque tuvo miedo. O porque tenía otras responsabilidades personales, familiares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, y no lo hice. No lo hice. Sí que había circunstancias que me ayudaron a decidir. Sí. Por ejemplo, mi situación familiar y mis responsabilidades familiares. Tengo 2 hijos, entonces eran mucho más pequeños. Hoy ya son señores mayores que no quieren saber nada de mí. Pero vamos, soy, como te decía antes, old school y como tal, old school me refiero, ya hablando un poco de cuestiones muy personales, ¿no? De mi vida. Yo me casé con 22 años, mi mujer 21. Eso es algo ya hoy día totalmente inusual, ¿vale? sí, Y tuve a mis hijos con 23 y con 26 o 27. Quiero decir que ahora mi hijo tiene 45 y mi hija, no, 40, 41, mi hija 35, muy mayores. Entonces, hice la tarea muy pronto, lo cual me ha permitido también disfrutar más en mi madurez, ¿no? claro. De lo que ahora es más corriente, más habitual, ¿no? Que la gente tenga Mm, familia ya en unas edades muy avanzadas. No. Eso es por poner un poco el contexto en el cual yo me movía y también mm, que me hacían estas circunstancias personales, familiares, decidir. Pero en ese momento, como te digo, de selección nacional, de estar un poco en la cresta de la ola, etcétera, etcétera, de tener opciones y demás, eh, dije, vale, digo, voy a pedir una excedencia en el instituto. Pero, por desgracia, la excedencia en sitios oficiales te dan como mínimo 2 años, bien, como máximo 10, perfecto, entre 2 y 10 años, excedencia. Pero te conservan el puesto de trabajo, pero no la plaza. Ojo, esa fue clave. Mira, para tomar una de las decisiones de mi vida, por así decirlo, digo, ¿qué mm, hago? ¿Ficho con este potente equipo ruso? ¿O me quedo en el instituto? Y, ¿vale? Pero la mm, excedencia era eso. ¿Y qué ocurre? Que Castilla y León es una comunidad muy grande, 9 provincias. No es una comunidad uniprovincial. Cantabria, Rioja, Asturias. Dices, bueno, entonces si me mantienen la plaza, pero no el puesto de trabajo, o sea, el puesto, perdón, pero no la plaza, el momento que yo me hubiera querido reincorporar a mi puesto en el instituto, podían haberme mandado a cualquier punto de Castilla y León. claro. Y yo no estaba por la labor, a mis años ya también, de irme a trabajar a Ciudad Rodrigo, a Benavente, a Soria o a Mm, Ponferrada. Entonces dije, no, 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 no. Si puedo seguir compatibilizándolo, ojo, que la opción tampoco era mala, era seguir con la Federación Española. Digo, pues mira, por voy a supuesto. seguir Mm, en mi instituto, que tengo mi plaza mm, asegurada, y voy a seguir ahí. O sea, hay decisiones en determinados momentos de tu vida que te ayudan a tomar esas decisiones. seguro.
Entonces, Valoraste el riesgo ahí, claro. y que me parece algo súper inteligente y decidiste en función Por eso a yo eso. no me doy ningún mérito extraordinario, porque han sido otros factores los que me han hecho decidirme por unas opciones u otras. Cuando las he tenido, bueno, pues he sido ayudado por otros factores, ¿vale? A tomar ese tipo de decisiones. Entonces yo tampoco le veo ningún mérito en ello. Sí que es Bueno, verdad, ya te lo doy yo, es, ya te lo doy yo, no, desde que fuera. a raíz de lo que decías también, no sé, has dicho algo por ahí entre medias, pero que me ha venido a la cabeza otra situación que yo digo, siempre he sido un tío bastante ordenado y bastante equilibrado, ¿vale? Eso lo tengo que reconocer. Soy como buen Libra, soy equilibrado, ¿no? Entonces, no me gustan los extremos, como te he dicho, ¿no? No me gusta poner todos los huevos en una cesta o todos los huevos en otra, sino tenerlo y tal. Y, y en tanto en cuanto a este equilibrio, a la vez, soy un poco contradictorio, porque no me gustan las medias tintas, ¿sabes? O sea, me gusta ser un tío equilibrado y teniendo en cuenta, por ejemplo, dentro del baloncesto, dices, no, a ver, la técnica individual o la táctica, ¿no? Hay que, tal, ¿no? Correr o jugar despacio, o jugar al tran-tran, jugar los 24 segundos. No, equilibrio, equilibrio, ¿vale? Es una de las constantes en mi vida. Pero a la vez lo que te digo, soy contradictorio, porque, por ejemplo, en la toma de decisiones, yo les suelo decir a los jugadores, vamos a ver, si tienes que tomar una decisión, la tomas. Digo, si la cagas de puta madre, la cagas, ¿vale? Y si aciertas, ole tus huevos, has acertado. Pero no dudes. Toma la decisión, sin dudar, ¿vale? Otra cosa es que tomas la decisión, es errónea, y luego tienes que cambiarla, pero es otra toma de decisiones, cuidado, ¿vale? Entonces, no me gusta la tibieza, ahí va por lo que has dicho tú, el querer dar gusto a todos. Nunca. ¿Por qué? Porque al final la vas a cagar con todos. O sea, nunca intentes dar gusto a todos. Es lo que ocurre cuando te decía antes que el baloncesto es democrático. No, que no. Tienes que tratar a cada uno intentando hacer el traje a medida de cada uno. Pero no dar gusto a todos, sino hacerles el traje a medida. Estoy refiriendo a los jugadores. Hay mucha gente que lo que intenta es agradar a todos, tanto a los jugadores como a los padres, como al club, como al director deportivo, intentar agradar a todos. No, constrúyete tu propia personalidad e intenta manejar las situaciones, ¿vale? Que son distintas, de manera distinta, pero no quieras dar ese gusto a todos porque no. Y entonces ahí entra muchas veces la tibieza. Ah, bueno, venga, esto no sé qué, esto no sé cuál. Que no, que no, que no. Que a veces que hay que tomar decisiones. Entonces ahí es donde no soy equilibrado. Tomo una decisión, esta. Acierto. Ole, ole, ole. Que la cago. Oye, ya pediré disculpas o entonaré el mea culpa o lo que sea. Pero he cagado. Pero hay que tomar decisiones. ¿Vale? Aquí o aquí. Eso es muchas veces la vida también, ¿no? Y hay muchas veces que lo queremos todo. ¿Eh? Y digo, no, es que no puede ser todo. Mira, ahora en cursos de formación, ¿no? La gente, y a raíz de lo que me decía, es uno de los problemas actuales, ¿no? Decíamos el intervencionismo, el esto, lo otro. Y hay otra cuestión de los jugadores, de los entrenadores en formación y tal, que nos está ocurriendo mucho. Quieren todo, todo. Todo de todo a la vez. Digo, no, es que no se puede. Es que hay unas jornadas presenciales obligatorias en el curso de entrenador de primer nivel. Y son este fin de semana. Ya, pero es que este fin de semana tenía reservado con los amigos una casa rural. Digo, pues tú verás. Es que si no voy a la parte presencial me suspendes. Claro, porque es obligatorio. Ya, pero es que entonces, ¿qué lo tenemos reservado? Pues decide. O vas a la casa rural con los amigos o vas a las jornadas presenciales y te sacas tu curso de primer nivel. Pero las dos cosas no pueden ser. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues aquí tenemos un problema. Digo, no, perdona, no tenemos un problema. Lo tienes tú. El problema lo tienes tú. Decide tú. Pues esto es un caso típico, pero nos están pasando así estas situaciones. Con gente joven. Quieren todo. Ya, pero es que... Ya, en cuanto empiezan es que, digo, ya me has entrado más. Digo, porque para mí meter un es que en una conversación está prohibido. Alarma, alarma. Claro. No hay es que. Entonces, lo que decías, o sea, tibieza, darle la razón a todos, estar bien con todos, tal. No, mira, yo me habré creado, pues como todo el mundo, mi club de seguidores y de fans, como digo yo, pero mi club de haters tiene que estar lleno, lleno, lleno. Pero también digo, con la edad, voy perdiendo filtros. Así que
Esta conversación, pues igual también me crea una serie de seguidores que no veas y una serie de haters que digan, mira, listo, este del pelo blanco, Total. las tonterías que dice, pues ya está. Pero como voy perdiendo filtro, pues mira, me muestro tal cual soy. Lo de intentar caerle bien a todo el mundo y acabarás por no profundizar con nadie y sé tú mismo en el mejor sentido de la palabra y profundizarás con menos gente, pero esa gente podrá estar más afín a ti, tanto si hablamos de amistades como de escenarios Eso sí, profesionales, por supuesto. pero teniéndole respeto a todo el mundo, porque es lo que digo yo Eso siempre. siempre, sí. Sí, pero hay muchas veces que actualmente se está perdiendo el respeto y las formas no son las más adecuadas. Sí, un poco el sincericidio este de yo digo mi verdad y para eso te tengo que insultar o tengo que hacer de menos a la tuya y no es que yo soy muy honesto y soy muy transparente, no te Eh, lo crees gilipollas. Entonces, Entonces, efectivamente, entonces hay que siempre bajo unos criterios de que somos seres humanos y el respeto se presupone claro, como una variable que debe de estar presente en cualquier contexto, aunque que creo que eso es algo que también cuesta ahora separar, ¿no? Es como estamos en contra y ya para eso me tienes que caer mal, ¿no? Es como, no, simplemente pues son dos opiniones contrarias y yo pues te escucho, pero no estoy de acuerdo con lo que cuentas, claro, perfecto, pero no te tengo que faltar al respeto para eso es. quedar por Es encima, que, entonces bueno. además, tú puedes manifestar tus convicciones de forma muy vehemente, ¿no? Pero siendo Sí. consciente de que son, como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero, oye, puede haber otros, ¿no? Y mañana los Claro. puedo cambiar. O sea, esta es mi forma de verlo, mi perspectiva, ¿no? Y la perspectiva puede no ser acertada. ¿No? Cuando dices, no, yo es que siempre digo la verdad. No, perdón, no dices la verdad. La verdad es un artículo determinado. No, dices tu verdad. Dices una verdad. Puede haber muchas verdades. No, 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 porque esto, ¿cómo no va a ser verdad si lo he escuchado por la tele? Lo he visto en La- TikTok. y la Es la nueva perspectiva verdad. me viene ahora, dice, todo es cuestión de perspectiva. Dice, porque lo que pasó en el Titanic, para las langostas que iban en el mismo, fue un milagro. Sí. Las langostas que estaban en la cocina cuando ocurrió el desastre, no, esas langostas creen que aquello fue un milagro. O sea, depende de la perspectiva, ¿no? Donde, Sí. no, yo lo manifiesto de una forma. Es que a veces me dicen, no, es que eres muy vehemente cuando hablas, parece que tal. Digo, no, 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 perdona, igual me he pasado. Digo, pero es mi opinión y es mi forma de ver las cosas. Pero respeto muchas más opciones. Lo del 6 que tú le ves, ¿no? Y el que está Sí. frente a ti ve un 9. Y los dos están diciendo, no, que es un 6. Pero no, 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 que es un 9. Que estamos enfrentados. Sí. Y los dos podemos tener nuestra razón. ¿Cómo ha sido la frase esa que me has dicho antes de Puta, abrir micro, Baris? Lo de te he dicho tantas. yo he dicho algo y Ah, tú vale. dices algo Sí, sobre sí, lo que yo bueno. he dicho, ¿no? Entonces, No, es una, como... una de mis mantras también, de estas frases Sí, que tengo ahí, no de cabecera. Soy sí, muy dueño de lo que he eso, dicho, no de lo que dicen que he dicho. ahí ¿Vale? está. Y Eso de es. la interpretación que hagan con lo que yo he dicho. Mira, una anécdota a raíz de esto que dices, ¿no? Estaba yo en la selección nacional. Me hacen una entrevista y me preguntan por jugadoras, cuando todavía no había lista. Bueno, ¿y con quién vas a contar esto, lo otro, tal cual? Y el periodista me dice, bueno, pero contarás con Amaya Valdemoro y estará en el equipo y tal, bueno. Y yo digo, pero hay que ver el contexto en el que lo digo, ¿no? Digo, bueno, eso será si la convoco, ¿vale? A ver, Ajá. Amaya Valdemoro en ese momento era una de las mejores, o igual la mejor jugadora de Europa, era incontestable que iba a estar en la selección sí o sí, pero por respeto a todas las demás y a que no se había dado una lista oficial, ¿no? Ante la pregunta del periodista que me pregunta por una jugadora y un nombre, ¿no? ¿Y va a estar en Amaya Valdemoro? Bueno, esperar a la convocatoria, ¿no? Interpretación de esto en su medio de comunicación. Que Evaristo no iba ahí. duda de llevar a Amaya Valdemoro a la selección. Aquello me costó un tirón de orejas de Ángel Palmi. Entonces el director le dijo, pero Maris, ¿cómo se te ocurre decir eso? Yo que no he dicho eso, que yo no he dicho que no la voy a llevar. Yo he dicho que esperen a la convocatoria. Pero ¿en qué cabeza cabe que no vamos a tener a Amaya en lista? Por favor. Pero la interpretación de lo que tú has dicho y el no ver el Sí. contexto, ¿no? Explicaciones a Amaya, explicaciones a Ángel Palmi, explicaciones a Pepe Sáez. Digo, madre mía. Desde ese momento acuñé la expresión que tú mencionabas. Digo, soy muy dueño de lo que digo, no de lo que dicen que he dicho. Esto muchas veces pasaba, ves la transferencia entre el ámbito deportivo
y el educativo. En el ISTI, cuando te venía un alumno y te decía, oye, profe, que vamos a hacer esto, ¿no? Digo, no. ¿Quién te ha dicho eso? No, yo lo he oído por ahí. ¿Pero quién te lo ha dicho? No, se escucha. No. ¿Pero quién? No, se escucha, lo han dicho, lo he oído, ¿no? Pero no eres capaz de decir un nombre que te haya dicho, oye, que el profe va a pedir esto o va a hacer esto. No. Entonces, yo nunca he dicho eso. Totalmente. Ahí está. Pues Baris, a mí Oye, me ha encantado. Se ha pasado un rato, ¿eh? Joder, total, se me ha pasado rapidísimo, lo cual es siempre una grandiosa señal. Y me ha encantado escuchar los dichos de los que te adueñas. He aprendido un montón escuchándote, me ha encantado saber más de ti, de tu historia. Creo que hemos sido fieles a la antítesis del quien mucho abarca, poco aprieta, porque hemos abarcado poco, pero creo que hemos apretado bien fuerte esos 3-4 temas. Y simplemente espero pues, que hayas estado a gusto y te dejo el micrófono más que abierto para que concluya y despida este episodio 141 de Psych and Roll. Me pasa, como te he dicho antes, cuando me presento en un clinic, ¿no? Cómo me despido también, ¿no? Hay que saber decir el hola y el adiós, ¿no? Y aquí lo he pensado, desde que me dijiste que íbamos a tener esta charla y no he dado con la fórmula correcta de decir adiós. Simplemente, y por resumir un poco y por ajustar todas las visiones de unos y de otros, de entrenadores, de padres, de jugadores y tal, por favor, disfrutad del baloncesto. ¿Vale? No os creéis unas expectativas a priori que os hagan frustraros en vuestro intento de llegar a ellas y seguir disfrutando en el día a día y con los distintos ámbitos y opciones que nos pueda dar el baloncesto. Padres, a jugadores, a entrenadores, disfrutad de este deporte que es un grandísimo deporte. Never be ashamed of wanting to be a better you, period.